Hoy es 19 de marzo, es el día de San José, es el día del Padre, y yo voy a hablar de tres figuras destacadas dentro del cristianismo, como fue San José, la Virgen María, es decir, María, y por último Cristo, que fue el Hijo, aunque bueno, según la Biblia creen que Cristo fue el Hijo de Dios, otros piensan que fue Dios en el ámbito terrenal, y a partir de ahí, bueno, hay tantas suposiciones, pero vamos, suposiciones que en realidad lo que todo el mundo cree al final dentro del ámbito del pensamiento religioso es que quien es el heredero de Dios, para la gran mayoría, es Jesús de Nazaret, Cristo. San José fue esposo de María y María es la madre de Cristo, descendiente de David. José era el padre putativo de Cristo, cuyo nacimiento asistió en Belén, vivió en Nazaret, donde ejerció el oficio de carpintero y al parecer murió antes de que comenzase la vida pública de Cristo. Su culto se extendió por Oriente antes del siglo V y no llegó a Occidente ya hasta el periodo medieval, y en 1870 fue proclamado patrón de la Iglesia Universal, considerado también el patrono de los carpinteros y de los moribundos. El 19 de marzo se celebra todos los años el Día del Padre, que es el Día de San José, y bueno, pues hoy es el Día de San José, que es el 19 de marzo. Aparte también son las festividades que se producen mucho en Levante, sobre todo en la parte del Levante, es decir, yo he comentado que, bueno, lo voy a comentar aquí, donde se celebra normalmente es en la Comunidad Valenciana, en Murcia a lo mejor, y en otros lugares ya en menor medida, pero bueno, y bueno, alguna vez o algunas veces, el Día del Padre, así festivo, pues en otras comunidades, por ejemplo, me voy a poner en mi caso, la Comunidad de Madrid, algunas veces, normalmente no. Igual que, por ejemplo, pasa con el 25 de julio, que es el día normalmente pues, de Galicia y que se lleva pues, normalmente a las comunidades del norte, como el Día del Padre o el 19 de marzo, se lleva pues, a las comunidades del este. Que pueden cogerlas, Madrid o la Comunidad de Madrid, alguna vez la ha cogido, tanto el día 25 como el 19, y bueno, pues que en realidad hoy es el Día del Padre, también son festejos o festivos importantes, pues en las cuales bueno, pues, se realizan las fallas, que es muy conocida. Además, bueno, es una tradición que yo no sé si lleva más de 80 años en nuestro país. San José fue el padre putativo de Cristo. María fue la madre de Cristo. También hablaba en la diapositiva de San José. Los evangelios solo aportaron respecto a la Virgen María o a María los datos fundamentales y algunas anécdotas. Consta que antes y después del nacimiento de Cristo vivió en Nazaret. Y Nazaret era una pequeña ciudad de Galilea y que según la ley estuvo casada con el artesano San José, descendiente de la casa del monarca David. Y bueno, aparte de ello, también María acompañó a su hijo a Cristo durante su misterio de un lugar a otro, junto con las mujeres que lo acompañaron desde Galilea y los cuatro hermanos de Cristo que fueron Santiago, José, Simón y Judas, que eran hijos de María, y Cleofás, que por cierto, Cleofás fue esposo de María y luego a su vez también uno de los discípulos a quien Cristo en su resurrección se apareció en la localidad de Maús. Pues era una figura, pues eso, que era discípulo considerado como para los religiosos y el pensamiento cristiano y dentro de la religión, el Mesías, como se diría así, que ahora voy a hablar también de Cristo. Jesús de Nazaret o Cristo fue predicador judío, fundador de la religión cristiana, quienes sus seguidores consideran que es el Hijo de Dios e incluso es el hijo también de María y José. El nombre de Cristo significa en griego el ungido y viene a ser un título equivalente al Mesías. Entonces, al final, Cristo como que tiene o tiene dos padres. Uno cree, bueno, sería José en el ámbito terrenal, aunque claro, el más veraz o lo más veraz del ámbito religioso y dentro del pensamiento cristiano es que es hijo de Dios. A partir de ahí, em, otros consideran que pudo ser Dios terrenal y bueno, pues murió joven, pero eso ya sucedió sobre todo en el ámbito ya de la Edad Media, al comienzo de la Edad Media, con las nuevas teorías dentro de la teología y de la religión, cuando ya la religión no fue perseguida, porque primeramente Cristo fue el fundador del cristianismo, perseguido por las autoridades romanas, adaptado y aceptado posteriormente por las propias autoridades del Imperio Romano, y así es así.
Y bueno, finalmente hay tantas versiones, pero vamos, la más veraz y verídica es que es el Hijo de Dios, aunque se hable mucho de José y, y de que pudo ser el Dios terrenal. Así que hay tantas, pero vamos, la que he dicho yo es la primera. Como se dice, fue el Hijo de Dios. Y con ella finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con las figuras tres importantes dentro de la religión y también relacionarlo con el Día del Padre, que es el 19 de marzo, el Día de San José, pues si os ha parecido interesante darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que es historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.